Divisiones que sugerimos para los atributos. El problema de la clasificación de los atributos divinos ha cautivado durante mucho tiempo la atención de los teólogos. Diversas clasificaciones se han sugerido, la mayor parte de las cuales distinguen dos clases generales. Estas clases se distinguen por diferentes nombres y representan diferentes puntos de vista, pero sustancialmente son una misma en las diversas clasificaciones. Las que siguen son las más importantes. 1. Algunos hablan de atributos naturales y morales. De los primeros son, por ejemplo, la propia existencia, la simplicidad, la infinidad, etc., y pertenecen a la naturaleza constitucional de Dios, distinguiéndose de su voluntad. Los atributos morales son, por ejemplo, la verdad, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, etc., que caracterizan a Dios como ser moral. La objeción a esta clasificación es que los designados como atributos morales son en efecto tan verdaderamente naturales, es decir, originales, en Dios, como lo son los otros. Dabney prefiere esta división, pero admite, en vista de la citada objeción, que los términos usados en la clasificación no son adecuados. 2. Él preferiría hablar de atributos morales y no morales. Otros distinguen entre atributos absolutos y relativos. Los primeros corresponden a la esencia de Dios considerado en sí mismo, en tanto que los segundos corresponden a la esencia divina en relación con su creación. En la primera clase quedan incluidos atributos como la existencia propia, la inmensidad, la eternidad, y en la segunda otros atributos como la omnipresencia y la omnisciencia. Esta división parece fundarse sobre la hipótesis de que podemos adquirir algún conocimiento de Dios, tal como es en sí mismo, sin tomar en cuenta para nada las relaciones que mantiene con sus criaturas. Pero esto no es así, y por consiguiente propiamente hablando, todas las perfecciones de Dios son relativas, y señalan lo que Él es en relación con el mundo. Evidentemente Stroll no reconoce la objeción, y prefiere esta división. 3. Además, otros dividen las perfecciones divinas en atributos inmanentes o intransitivos, y emanentes o transitivos. Strong combina esta división con la precedente cuando habla de atributos absolutos o inmanentes y relativos o transitivos. Los primeros son aquellos que no se proyectan ni operan fuera de la esencia divina, sino que permanecen inmanentes, tales como la inmensidad, la simplicidad, la eternidad, etc. Y los segundos son aquellos que irradian y producen efectos externos de Dios, como la omnipotencia, la benevolencia, la justicia, etc. Pero si algunos de los atributos divinos fueran estrictamente inmanentes, todo conocimiento de ellos estaría fuera de nuestro alcance. H.B. Grandesmith recalcan que cada uno de los atributos debe ser tanto inmanente como transeúnte. 4. La distinción más común es la que clasifica los atributos en incomunicables y comunicables. Los primeros son aquellos que ninguna analogía tienen con la criatura, por ejemplo, la seidad, la simplicidad, la inmensidad, etc. Los segundos son aquellos que tienen alguna analogía con las propiedades del espíritu humano, por ejemplo, el poder, la bondad, la misericordia, la justicia, etc. Esta distinción no encuentra aprobación entre los luteranos, pero en los círculos reformados siempre ha sido popular y puede encontrarse en obras tan representativas como las de los profesores de Leiden, Maastricht y Turretin. Sin embargo, se sintió desde muy al principio que esta distinción era insostenible sin añadirle una calificación más precisa, puesto que desde cierto punto de vista todos los atributos pueden llamarse comunicables. Ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección con que se encuentra en Dios, pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. Entre los más recientes teólogos reformados hay la tendencia de rechazar esta distinción en favor de alguna otra división. Dick, Shedd y Vos conservan la antigua división. Kuyper expresa su desafecto con ella allí, sin embargo, la reproducen sus virtudes per antitesin y virtudes per syntesin. Bavinck, después de seguir otro orden en su primera edición de su dogmática, vuelve al primer orden en la segunda edición. Honig prefiere seguir la división dada por Bavinck en su primera edición. Y, finalmente, Hoy, H.B. Grandesmith y Thornbell siguen una división sugerida por el Catecismo de Westminster. Sin embargo, la clasificación de los atributos en dos divisiones principales, como se encuentran en las clasificaciones que acabamos de presentar, es realmente característica de todas las otras divisiones.
de modo que todas quedan sujetas a la objeción de que aparentemente dividen el ser de Dios en dos partes, que la primera que se discute es Dios como es en sí mismo, Dios como el ser absoluto, y enseguida, Dios como es en relación con sus criaturas, Dios como un ser personal. Se dirá, posiblemente, que tal manera de tratar los atributos no proporciona de ellos un concepto concreto y armonioso. Esta dificultad, sin embargo, se hace obvia si se entiende con claridad que las dos clases de atributos mencionados no están estrictamente coordinados, sino que los que pertenecen a la primera clase caracterizan a todos los que pertenecen a la segunda, de manera que puede afirmarse que Dios es uno, absoluto, inmutable e infinito en su conocimiento y sabiduría, en su bondad y amor, en su gracia y misericordia, en su justicia y santidad. Si tenemos en mente lo anterior, y también recordamos que ninguno de los atributos de Dios es incomunicable en el sentido de que no haya en el hombre alguna traza de él, y que ninguno es comunicable en el sentido de que se encuentre en el hombre en la misma plenitud con que se encuentra en Dios, veremos que no hay razón para que nos apartemos de una ya antigua clasificación que se considera familiar en la teología reformada. Por razones prácticas parece muy deseable conservada,